Hola, este mes de mayo vamos a estar hablando sobre cómo encontrar trabajo en el ámbito del diseño de experiencia de usuario. Vamos a dar consejos, también vamos a entrevistar a personas y a que cuenten un poco su experiencia, ¿no? Sobre cómo encontrar un trabajo. Es el caso del episodio de hoy con Esther Acosta. Y también comentarte que al final de este episodio te voy a hablar sobre un taller que vamos a hacer presencial aquí en Madrid, precisamente pues para orientarte, si es que estás en ese momento de estar buscando trabajo, para orientarte en esa búsqueda de empleo, ¿no? En evitar errores típicos cuando diseñamos nuestro currículum, cuando hacemos una entrevista. Y bueno, si vives en Madrid o en una zona cercana, quizá te pueda interesar. Vamos a empezar con el episodio de hoy. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos aquí con Esther Acosta, que voy a empezar presentándote, pero primero hola, ¿qué tal estás, Esther? Muy bien, muchas gracias, Gemma, por estar aquí e invitarme a pasar este ratito contigo y con todas vosotras y Claro. vosotros. Claro que sí, pues mira, voy a contaros, ¿no? Que Esther, yo estuve el año pasado trabajando con Esther, muy poquito tiempo, como un mes y medio, 2 meses quizá, y de ahí pues surgió la posibilidad, ¿no? Unos meses después pues pensé en ponerme en contacto contigo porque yo quería seguir pues colaborando de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues yo estuve envuelta en el proceso de selección precisamente cuando entraste. Y la verdad es que lo hiciste muy bien y este es uno de los motivos principales por los que te he traído a mi podcast de Píldoras UX, porque sé que hay mucha gente que me está siguiendo, que está actualmente buscando trabajo o pensando en cambiar de trabajo y creo que le podría venir muy bien. Pero antes de nada, aquí tenemos a Esther Acosta, diseñadora de experiencia de usuario y, investigadora también, que es un punto interesante. Y aquí ya pues me gustaría que te presentaras, ¿no? Y que nos contaras tu trayectoria, cómo llegaste al mundo del UX. Ok, pues mira, os comento un poquito así, voy a intentar resumirlo para no aburrir mucho. A ver, yo soy diseñadora UX UI, pero oficialmente lo soy pues ahora un año y medio, 2, ¿vale? Y digo oficialmente porque me saqué pues una formación específica en ello, pero sí es verdad que ha sido todo como un punto de inflexión en mi vida porque soy un perfil reinventado, yo vengo de la ciencia, mis estudios universitarios son relacionados con eso y mis primeros años laborales pues estuve trabajando literalmente pues en un laboratorio, pero de manera paralela siempre he estado muy cerca de todo el aspecto digital, de la parte de comunicación, porque abrí mi propio blog, estuve 4 años con él, hice entrevistas, o sea, como que adquirí ciertas habilidades que a medida que iba pasando toda mi trayectoria, toda mi vida profesional, pues empezaron a salir nuevas oportunidades laborales en la que dejé un poco más aparcado esa parte más experimental de la ciencia y me abarqué pues en funciones más digitales, ¿no? Y en este caso pues estuve trabajando más en diseño de servicios porque fue el primer trabajo que me contrataron, que lo hicieron como científica, o sea, como consultora de conocimiento científico, porque había que abrir, tendríamos que abrir un museo relacionado con la ciencia, ¿no? Entonces, fuimos un equipo de 2 personas los que nos encargamos de diseñar toda esa experiencia de usuario. Pero claro, yo ahí me contrataron, yo soy bióloga, aparte de diseñadora UX UI, y a mí me contrataron en ese momento como bióloga. Pero sí es verdad que empecé a hacer funciones que yo en ese momento no sabía que existía el concepto de experiencia de usuario, ¿no? Pero diseñamos todo el proceso de apertura del museo, el evento de apertura, el propio recorrido del museo, la disposición de todas las obras de arte que teníamos que enseñar. Hice entrevistas con la gente del pueblo, hicimos encuestas e incluso propuse mejoras de la página web del propio museo, ¿no? Que había un equipo específico para eso. Pero claro, todo esto te estoy hablando que son habilidades que yo iba adquiriendo y que yo pues vieron que podía aportar más ahí que, por ejemplo, en otra parte que me querían poner, que no me pusieron. Y a raíz de ahí pues, me permitió entrar en el Ministerio de Agricultura y ahí pues estuve más relacionando la parte, empecé como consultora general y ahí duré 2 meses porque me traspasaron de equipo y me pasaron al equipo digital y ahí empecé pues más en el beta testing, salían nuevas funcionalidades
y yo me encargaba de coger el informe, los requerimientos y comprobar que las nuevas funcionalidades que iban saliendo pues si cumplían o no, y si había alguna mejora pues también aportarlo. Y fue ahí cuando yo vi que mi vida como que sí estaba siempre relacionada pues agricultura, museo de científico y tal, pero como que ya mi vida no estaba relacionada con la ciencia como se conoce, ¿no? A nivel experimental. Y ahí fue cuando me paré, me analicé, empecé a investigar, tengo mucha gente en el sector digital, en el sector tecnológico, que me conocen, que ven mis habilidades y que aparte, pues el diseño siempre ha estado presente en mí. Yo he estado pues de manera autodidacta, pues diseñando mi loguito para mi blog, diseñando mis cositas para mi blog, intentando indagar cómo cambiar cositas dentro de la propia página con la plantilla que existía. O sea, como que vi que podía, ¿no? Y fue entonces cuando vi el tema de realizar un bootcamp relacionado con el diseño UX y UI. Pero antes de gastar el dinero implica hacer ese tipo de inversión de formación, pues decidí hacer muchas microformaciones previas y sobre todo introductorias para ver si realmente me veía ahí o no. Y fue cuando me enamoré, dije, es el amor de mi vida y mi trabajo, que no sé si eso es bueno o es malo, porque para mí estoy todo el rato como divirtiéndome, ¿no? Entonces puedo pasarme horas y horas y horas, que tampoco hay que también dedicarle a la familia, pero me encanta. Y ahí fue cuando ya decidí hacer el bootcamp y ya empecé todo. O sea, al final me he enrollado un poquito, No pasa nada. pero, pero bueno. Pues, de hecho, es muy interesante lo que cuentas y yo aquí recalco, ¿no? Que creo que se notaba ese perfil científico que tienes por cómo hiciste las pruebas que tuviste que pasar, ¿no? Y precisamente por ello, pues, y un poco porque creo que lo hiciste también que puede ser un referente, ¿no? Para mí eres un referente de ejemplo de entregables, no sé, y sí que creo que tiene que ver con que seas científica, ¿vale? Entonces me gustaría pues que nos contaras cómo te preparaste para encontrar trabajo, precisamente porque eso sabemos, ¿no? Que es un trabajo en sí mismo el buscar trabajo, ¿no? Es que yo me lo marqué así. O sea, para mí, yo me acuerdo, mi profesor fue Raúl Marín, y yo me acuerdo en una ocasión que él me dio la oportunidad de hablar antes de contratar incluso el hacerlo con él. Y me dijo una frase, me dijo, yo no te puedo decir si hacerlo a jornada partida o completa, pero tú piensas qué quieres hacer. ¿Un cambio de verdad? Y entonces fue cuando yo dije, yo voy a por todas. Entonces lo dejé todo y fui a estudiar. ¿Y cómo preparé la búsqueda? A ver, yo antes de decidirme a estudiar, yo estudié el mercado y hice los cursos, esto que he dicho previamente, ¿no? Entonces vi que había muchísimo trabajo. Sí, es verdad que no indagué más profundo porque no era el momento, pero yo vi que trabajo había, ¿vale? Cuando yo terminé la formación, fue antes de terminar, yo ya estaba con mi portfolio. Para mí, por ejemplo, el portfolio y el tener el currículum ya era súper importante, ¿no? Entonces yo, sí terminé, creo recordar que un 31 de marzo, pues la última semana yo ya tenía prácticamente la primera versión, porque luego iteré, ¿no? Pero la primera versión del currículum y una primera versión del portfolio hecho en Figma, porque no lo había pasado todavía, lo hice en WordPress, ¿no? Y entonces en este caso, una vez que yo tuve eso, me propuse de nuevo a estudiar el mercado en ese momento, porque habían pasado, pues desde que miré, pues habían pasado como 6 meses. Seguí viendo mucho trabajo y dije, pues aquí hay futuro, que es lo que también te venden todas las escuelas, ¿no? Pero luego cuando te pones a la hora de la verdad te das cuenta que el mercado no es un mercado para juniors, No, un para nada. mercado más enfocado pues para perfiles más senior, ¿no? Y ahí te da un poquito a lo mejor el bajón, pero ahí está el que tú también te impongas de que no te superes, ¿no? Y de seguir investigando y viendo cómo hacerlo. ¿De qué me produce hacer yo? Primero, mi portfolio y mi currículum, totalmente los dos diseñados en Figma para que ya se viese que yo manejaba la herramienta que en ese momento estaba que más se utilizaba, ¿no? Luego, lo que hice fue coger una plantilla de Excel que vi, o sea, yo vi, me pasaron información, o sea, que no fue algo que yo tampoco me inventara, sino que yo investigué, leí, hablé con mucha gente y me recomendaron pues, hacer como una especie de plantilla. Ahora, yo la plantilla la personalicé, ¿no? Y lo que hice fue coger una serie de columnas en el que era como
un estudio previo, yo echaba la oferta, pero yo antes de echar la oferta ya estaba rellenando cada columna y para mí era un estudio previo de la empresa. Y a mí me servía ver incluso, o sea, de preparar ese guión de esa entrevista, ¿no? De qué preguntas me tenía yo que hacer, en qué momento hacerla, qué me faltaba porque no venía en el guión, ¿no? En lo que te piden, cuando me sale ahora la oferta laboral, ¿no? Entonces, con eso, mi currículum, mi portfolio. Luego tenía, pues, algunos mensajes tipos más generales para correo electrónico, pero luego sí es verdad que cambia mucho. Porque eso tú lo sabes, que cambia mucho cuando la otra persona que tienes al lado te contesta a nivel personal, ¿no? Cuando es algo genérico, pues vale, pero cuando es a nivel personal ya te salen las respuestas más tú, ¿no? Y entonces, pues te encuentras con eso. ¿Qué pasa? Pues sí es verdad que yo cogí, el siguiente paso que hice fue dividir y clasificar las ofertas. O sea, yo no me centré solamente y únicamente en los juniors. Eso fue al principio, vi que no podía. Entonces empecé, amplié un poquito más y dije, pues voy a echar hasta 2 años. Que sí que pueden decir los que nos están escuchando, es que tú tenías ya experiencia previa. Sí, pero oficialmente en productos digitales no estaba demostrado, ¿no? Entonces, yo intenté abarcar un poco más, sobre todo para aumentar mi networking, conocer gente, ampliar pues toda esa red de contactos para también luego pedir recomendaciones o simplemente pues tener la oportunidad no ahora, sino en un futuro, ¿no? Y ahí es cuando ya empecé a aplicar a otras determinadas ofertas. Ahora, eso sí, por ejemplo, no me atrevía a aplicar a una oferta que pedían 5 años, pero hasta 2 años, por ejemplo, que fue mi límite, cada uno se tiene que marcar también, ¿no? Yo todas las ofertas que marcaban hasta 2 años, yo las echaba, o sea, me atrevía, yo decía, mira, el no ya lo tengo. Y siempre, esa es mi frase, el no lo tengo. Y si me encuentro un sí, pues para adelante, ¿no? Claro. Y además no te quedabas solo en aplicar y enviar tu currículum, No, sino que no. además enviabas un mensaje, porque a mí me llegó por LinkedIn un mensaje tuyo que hizo que fuera a buscar tu currículum y abrirlo, porque evidentemente, y para quien no lo sepa, pueden llegarte en cuestión de 3 días 100 currículos o 150 y tienes que ir revisando uno a uno. Imagínate sacar cabeza, ¿no? de esa paja que hay de tantísimos currículos, el decir, oye, que aquí estoy, ¿no? Y bueno, como en España es verdad que normalmente no se pide una carta de presentación, no, pero eso no quita que tú cuando envías el currículum, pues redactes bien ese email, ¿vale? Porque también recuerdo que me nos llegaban emails donde simplemente decía, bueno, aquí está mi currículum, ala, o asunto, oferta de trabajo, pegado el currículum en el cuerpo del email y yo decía, pero de verdad no me has podido escribir ni siquiera, y tú eso lo hiciste muy bien, ¿no? Porque en ese cuerpo del email del correo, tú pusiste una pequeña presentación, lo adjuntaste, luego me contactaste por LinkedIn. Un poco cómo era tu metodología, explícalo tú. Pues a ver, en este caso yo cogía, veía la oferta publicada, muchas ofertas estaban directamente, por ejemplo, en LinkedIn, en diferentes plataformas, no solo me centraba en LinkedIn, otras eran directamente en perfiles de recruiters, y en este caso yo cogía y aplicaba la oferta, la ponía en mi Excel con fecha de aplicación y todo para tener un seguimiento. Y ahora cogía y decía, si estaba, por ejemplo, una publicada en LinkedIn, pues iba a la persona a ver si estaba la persona que había publicado la oferta, ¿no? Que yo cogía y contactaba con ella. Que no, pues decía, ¿esta empresa es? Venga, pues me voy a ir a la empresa, me voy a ir a empleados, dentro de empleados me voy a buscar el equipo de diseño, voy a tirar de gente que estaría más o menos en las mismas categorías que yo para ampliar mi networking y luego voy a irme pues al líder, ¿no? A ver qué oportunidades puedo tener. Y sobre todo preguntaban más, ya no el hecho de, oye, quiero que me mires, no. Oye, he aplicado, me gustaría saber cómo es el proceso de selección, de todo el proceso de entrevistas en vuestra empresa. Entonces ya da pie también a que esa persona te conteste, ¿no? También si puede, ¿no? Y aparte de eso, si no contestaba, pues yo intentaba conectar con ella o con él por otra vía. Si tenía un email, contactaba por email. O sea, es como que siempre sin abrumar a la otra persona, ¿no? Hay personas que son a lo mejor más agresivas en ese sentido. En mi caso, no, yo me pienso, a lo mejor eso es ser empática, pero me pongo en la situación de la otra persona y yo sé que necesitas un margen de tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si en una semana no tenía noticias de algo, entonces preguntaba, oye, ¿cómo va el proceso? ¿Se ha cerrado? ¿Sigue? Entonces, yo aplicaba, pero tenía un seguimiento. Y esto también me servía también para ver cómo era la empresa, porque yo ya ciertas empresas que a mí no me han respondido, no me han dado feedback de si he aplicado, si me han rechazado, si no,
para mí ya era un paso importante porque eso ya es la experiencia del empleado y no del empleado como tal, sino previa. Y si ya sin ser previa no te están cuidando, para mí es súper importante. Y para mí era una manera de ver reflejada la empresa como era. E Entonces, como que... efectivamente. Eso es importante también, ¿no? Porque nunca sabes dónde vas a caer, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ¿qué consejos darías para quien nos esté escuchando, y esté buscando trabajo? Pues para mí me ha funcionado muy bien la organización y la constancia. Sobre todo marcarte, a ver, en mi caso yo lo dejé todo porque me lo podía permitir en ese momento, ¿no? Pero centrarte, decir, esto es otro trabajo y ponerte una jornada no laboral a lo mejor de 8 horas, pero pues 3 horas todos los días, 4 horas, voy a estar o mejorando mi currículum o aumentando mi red de contactos, o sea, moviéndote, haciendo formaciones, pero no formaciones a lo loco, sino cosas que te puedan servir para complementar, o sea, que te vean movimiento, o sea, porque si a ti te interesa, al final tú vas a tener movimiento y a charlas, o sea, es que vean la pasión por tu trabajo, ¿no? Por lo que tú estás haciendo, que sí, que soy junior, pero mírame, que estoy aquí, que tengo ganas, que quiero aprender, ¿no? Pues ese entusiasmo que se vea reflejado, ¿no? Es lo que, así que organización, constancia y la cabeza muy alta y para adelante. Efectivamente, que yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Cuando estás comenzando a buscar trabajo, y no tienes todavía mucha experiencia, pero cuando estás comenzando, pues es verdad que muchas veces se tira la toalla, ¿vale? Porque es muy frustrante el ver que no te llaman, es muy frustrante pasar a entrevistas y que finalmente no, tampoco te llaman. Además, a mí no me gusta nada cómo es el mercado laboral español. Yo no voy a opinar, ¿no?, sobre otros países, pero en España muchas veces te hacen una entrevista de 1 hora, te hacen incluso una prueba, ¿no? Y al final ni siquiera te escriben un email, a veces, no digo siempre, No pero a sé. veces te escriben un email para decirte, oye, que no has pasado, ¿no? Entonces, creo que si estás dedicándole tiempo a la empresa debería dedicarte un mínimo de tiempo de darte feedback y además de explicarte el por qué no has pasado. De una forma educada, evidentemente, pero el por qué, ¿no? Y eso es otra cosa que yo veo mucho en falta dentro de las empresas españolas o empresas en general en España, ¿no? Y creo que ojalá quien nos esté escuchando, pues que mejore eso. Sí, sí, por favor. Además, has dicho, por ejemplo, lo del feedback, de por qué no. Eso es algo también que yo tenía dentro del proceso, ¿no? O sea, cuando una empresa a mí me decía que no, yo siempre solía preguntar, oye, dime por qué. O sea, ¿qué tengo que mejorar? Hay quienes ni te contestaban, pero hay otras personas que decían, no, si en sí no es que tengas que mejorar nada. Lo digo también porque eso te ayuda a que tú te sientas también bien, ¿no? Había muchas personas que me decían, no, Esther, no es que tengas que mejorar nada, es que hay otro perfil que encaja mejor porque tiene o más experiencia o simplemente una formación más acorde a lo que estamos buscando, sí, pero no es que te tenga yo que dar un consejo de que tengas que mejorar, ¿no? Entonces es importante también que lo pidáis y como siempre digo, él no lo llevas, hay quien no te va a contestar y hay quien sí y te va a Claro. ayudar, ¿no?, a mejorar. ¿Y por qué crees que es tan difícil siendo junior que conseguir esas entrevistas? Pues no sé si el hecho de, a ver, es que a lo mejor en mi caso, pues no sé si me fue bien o me fue mal, ¿no? Yo encontré trabajo, yo creo que a los 4 meses, diría, ¿vale? Pero es que yo no paraba, o sea, en ese sentido yo era súper constante y yo hacía una media a lo mejor de una entrevista, vamos a hacer una media de que cada 10 días podía hacer 2 entrevistas, ¿vale? Ya sea para un mismo proceso diferente, y que yo haya hecho tantas entrevistas, he recibido muchos noes, ¿vale? Entonces, difícil, ¿por qué puede ser? Pues porque las empresas van muy rápido, funcionan con tiempos muy cortos. Y con esos tiempos tan cortos, no tienes tiempo suficiente para que una persona con experiencia, pues a lo mejor enseñe a un junior. Entonces, esa predisposición de un junior por también tener esa autonomía de buscar que sea autodidacta, te puede ayudar a que te puedan coger también, ¿no? Porque si tú esperas como junior, que es lo típico, un perfil junior es haz esto, esto y esto, ¿no? Pero si tú esperas eso, pues a lo mejor te va a costar más trabajo encontrar el trabajo, ¿no? Porque no hay tiempo. Yo creo que las empresas van súper rápido, van muy rápido, y no hay tiempo ni gente como para que se siente con un junior típico de tienes que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, necesitan también a alguien resolutivo,
Alguien que diga, oye, que si no sé hacer algo te lo voy a preguntar, pero voy a intentar yo solucionarlo primero, ¿no? Y si luego, por ejemplo, veo que en el timing que tenemos pierdo mucho tiempo, pues ya te pregunto, pero intentar ser ese autodidacta y que vean esa actitud, ¿no? Claro, es que yo hablo un poco también pensando, ¿no? Desde el lado de las empresas, cuando contratas a un junior, no puedes darle grandes responsabilidades. En realidad tienes que poner al lado a un perfil senior que vaya guiando y vaya revisando el trabajo del junior. Y eso es un trabajo también extra, ¿no? Para esa persona senior. Y además ese proceso no es de 15 días, es que hablamos de una media entre 3 meses, 6 meses, y a partir de ahí ya puedes ir dando más libertad, ¿no? A esa persona, porque va evidentemente haciendo un crecimiento, ¿no? de conocimientos, y ya puede ir llegando al momento que quizá cuando ya lleva un año en la empresa, pues precisamente ya no hace falta prácticamente revisarle nada, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué sucede? Que muchas empresas, pues por los timings, por los tiempos que tienen en los proyectos, pues no se pueden permitir tener un perfil senior, ¿no? Y esto es un problema al final, porque es un cuello de botella. Es decir, si las empresas solo quieren senior, pero no publican ofertas de junior, va a llegar un momento que no No va a haber tengo senior. estos junior que deberían, en cuestión de un año o dos, empezar a quitarse la etiqueta, y pues no va a haber, ¿no? Entonces, al final, también quien sea empresa y me esté escuchando, pues introducir al menos en vuestros equipos una vez al año, 2 veces, perfiles junior, ¿no? Y darles esa oportunidad. Y sí, hay empresas que lo hacen, pero bueno, al final son muy pocas. Esa es la realidad. Ese es el problema que hay actualmente. Y es curiosísimo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya tantas ofertas de trabajo de UX y de Product Designer y, sin embargo, tan pocas ofertas para junior? Es ridícula la situación. Espero que cambie con el tiempo. Y por eso es tan importante, ¿no? Ser constante, llevar pues como también tu propio proceso, no derrumbarte en ese proceso de decir, bueno, cada entrevista que hago, la siguiente será mejor, ¿no? Además que es que te sirve para mejorar. O sea, había entrevistas que yo hacía y decía, yo no quiero entrar a esta empresa, pero yo voy a hacerla. ¿Por qué? Porque te sirve a mejorar. Y es que además lo vas notando. A medida que vas avanzando, diciendo, mejoro mi forma de presentarme, mejoro mi exposición, mejoro porque te van haciendo muchas preguntas diferentes y tú misma te expresas totalmente de forma distinta. Entonces, animo a que, aunque la empresa incluso no te convence o lo que sea, que también hagas la entrevista solo con ese objetivo de mejorarlas, para cuando llegue la que realmente quieres, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego ser como muy metódica, como tú eres, ¿no? De las presentaciones, si haces una prueba de la presentación, que esté impecable, que, bueno, estudiar la empresa. O sea, para mí has sido como un poco el modelo ideal de perfil que se presenta a... Muchas gracias, Gemma. Pongo como ejemplo, y de hecho te invité a Tribus, a mi escuela, para que contaras tu experiencia y explicaras cómo lo habías hecho al resto de mis estudiantes, porque tengo muchos estudiantes que están en ese proceso de búsqueda, y todas se quedaron alucinando contigo. No sé, es que, a ver, yo esto puede ser que sea por venir de la ciencia, ¿no? Yo en mi trabajo anterior era todo muy de protocolos. Tú tenías que seguir una serie de protocolos para hacer experimentos. Tenías que diseñar esos protocolos también en muchas ocasiones, o mejorar los tiempos, mejorar las cosas, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha sido muy innato en mí, ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que merece la pena. O sea, si quieres hacer un cambio, merece la pena intentarlo y que sea para la dirección que sea. Y si es para el diseño, es que es un trabajo tan bonito, hombre, sufrido también, pero para mí tiene muchas más cosas positivas que negativas. Bueno, de hecho, por eso estoy aquí. Claro. Y ahora que ya tienes un tiempo de experiencia, ¿tienes más o menos claro hacia dónde quieres dirigir tu carrera profesional? Porque ese punto también es muy importante. Yo es que ya lo tengo, a ver, es que yo tengo como muy claro hacia dónde quiero ir, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho organizar. Bueno, ya lo estáis viendo en el podcast, ¿no? Me gusta mucho enseñar, transmitir, comunicar. Entonces, tengo claro que tarde más o tarde menos, no sé si a corto, a medio, a largo plazo, en algún momento quiero gestionar un equipo. La duda, por ejemplo, a día de hoy es que no sé si quiero gestionar un equipo, me veo más gestionar un equipo de diseño, pero también me planteo la posibilidad de gestionar un equipo a nivel de producto y de negocio, ¿no?
porque me gusta mucho el estar con la gente, el hablar, el comunicar, entonces como que sé que gestionar un equipo voy a gestionarlo, pero no sé por qué especialidad iré, ¿no? Y, por ejemplo, a corto plazo, pues sí me gusta mucho sistemas de diseño, ¿no? Entonces me encantaría estar en diseño en ese área, de la parte de diseño e interacción, todo eso me fascina, me encanta, aunque sí es verdad que soy un perfil bastante híbrido, o sea, puedo manejar cualquier faceta del diseño, Ujú. pero sé que también me gustaría ir por esa dirección, ¿no? Sí. O sea que, Bien. pero lo tenía bastante claro desde el principio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí ahora a por ello, a empezar a labrarse ahí una carrera profesional. Y también digo aquí, ¿no? Porque muchas veces encontramos un trabajo, ya nos quedamos ahí pues durmiendo en los laureles, como se dice aquí en España, ¿no? Bueno, pues ya me relajo, tal. No, Y bueno, solo puedes hacer un tiempo, pero no siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente tienes que pensar también, ¿no? Conocerte a ti misma y decir, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Quiero trabajar más en consultora? ¿Quiero trabajar más en empresa final en un producto específico? ¿Me veo liderando? ¿No me veo liderando? También hay mucha gente que puede no verse liderando y que querer especializarse en algo muy concreto y dedicarse a eso toda la vida. Y al final esas son preguntas que también te tienes que hacer una vez que ya entras en el mundillo tecnológico, de hacia dónde quiero ir y qué pasos tengo que dar, ¿no? Para conseguir ese objetivo. totalmente, totalmente. Así que bueno, pues te espero en el mes de junio en Tribux, porque bueno, pues también formas parte ahí de mi comunidad y es algo que me alegra muchísimo. Y bueno, te espero en el mes de junio porque vamos a hablar sobre entrevistas de trabajo Muy precisamente. bien. Pues ya sabes que estoy aquí para cuando me necesites, que estoy en tu escuela y en tu comunidad, pero también para lo que necesites, aquí estoy. Igual Vale. que a los que nos están escuchando, que si quieren contactar conmigo en algún momento, para lo que sea, que yo suelo contestar. A lo mejor tardo un par de días, pero normalmente suelo contestar bastante rápido. Y no, eso no hace falta ni que lo digas. De hecho, o sea, ya me ha pasado con diseñadores y diseñadoras que he ido entrevistando en el podcast que me han ido diciendo, pues por LinkedIn me han contactado. O sea, que eso te puede pasar Vale, perfectamente. sin problema. El episodio relacionado, yo siempre pongo el contacto de LinkedIn de las personas que entrevisto, así que quien quiera buscarte, pues que entre en la descripción del episodio y bueno, pues ahí ya se irán las referencias. Y bueno, pues mil gracias por toda esta información. Espero que le valga muchísimo a la gente que nos está escuchando. Espero. Yo creo que sí, que seguro que a lo mejor toda no, pero una poquita seguro que sí. Venga, pues muchas gracias. Pasa buen día. Emma, Hasta chao. luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde Esther nos cuenta su experiencia, y comentarte que si vives en Madrid o en los alrededores y deseas realizar el taller que te he comentado al inicio, tan solo entra en pildorasux.com/taller y ahí tendrás toda la información. Este taller, que como te comento, y es algo raro porque habitualmente hago todo online, pero este taller he decidido hacerlo presencial, saldrás sabiendo definir bien el diseño de contenido de tu currículum, enfocar mejor cómo realizas esa búsqueda de empleo y afrontar con más seguridad las entrevistas, además de saber comunicar adecuadamente tu propuesta de valor. Toda la información la tienes en pildorasux.com/taller y si tienes cualquier duda, pues me puedes escribir a hola@pildorasux.com. Nos vemos la semana que viene.